Hola Buenas chicos, tardes, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿cómo están muchachos? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Desanimados? ¿Sin ganas? ¿Aburridos? ¿Tristes de su vida? No, yo estoy feliz. Profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes muchachos. 20%. Sobraba bueno. Bien chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar, o vamos a continuar con la parte teórica de donde nosotros nos habíamos quedado, ¿ya? Una vez más, les hago recordar que los lunes, como hoy, en el bloque de la tarde de 3:15, avanzamos con la parte teórica y el sábado, pues, también continuamos con la teoría, ¿ya? Y el día lunes hacemos, pues, como que un repaso de los aspectos teóricos que habíamos visto, pues, hoy en la tarde y el sábado en la tarde. Ya el compendio lo trabajas con el pequeño vídeo, ¿ya? Ya le doy al pequeño vídeo y la libertad que trabaje todo el compendio que desee. Bien, muchachos, entonces, nosotros hasta la semana pasada y hoy en este primer repaso de la tarde habíamos visto pues las características que debe de tener un vector, cómo se expresa en el plano cartesiano, ¿verdad? Mediante una diferencia de pares ordenados, cómo se descompone rectangularmente, cuántos componentes tiene, cómo se calcula el módulo de un vector, pero también habíamos hablado acerca de la dirección de un vector, y eso lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? Para la gente que se acaba de integrar, vamos a recordar, así, recordar rapidito nomás, vamos a recordar acerca de la dirección de un vector. Entonces, nosotros sabemos que un vector posee dos cosas, módulo y dirección. Y que una magnitud física vectorial, que es módulo, dirección, y sus respectivas unidades para poder indicar lo que estamos midiendo. Porque ya sabemos que una magnitud física es todo aquello que se quiere medir en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, la dirección de un vector, vamos a recordar eso, la dirección de un vector se puede expresar como dos puntos. Uno, un ángulo. Que lo vamos a expresar de esta manera, ¿no? Ángulo del vector. Dicho ángulo debemos de recordar que se puede expresar este ángulo se mide desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Es así como se mide la dirección de un vector mediante un ángulo. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo acá tengo pues al eje X, al eje Y, y por acá tengo un vectorcito A. Ahí tengo un vectorcito A. Y de repente me dicen que la medida de este ángulo de aquí, la medida de este ángulo es de 160. Pero a mí me piden hallar la dirección del vector A. Entonces, la dirección del vector A se puede determinar mediante una medida angular que se mide desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Entonces, tú agarras y dices, el eje X positivo es cualquier punto de este lado, ¿sí o no? Puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, da igual, la cosa es que sea un punto del eje X, digamos aquí.
Entonces yo empiezo desde acá y voy a girar en sentido antihorario, contrarias a las manecillas de un reloj, o sea, hacia la izquierda. Y ahí está. Esa medida angular vendría a ser la dirección de mi vector. Dime cuánto es. 20. Y eso es todo. Ahí está. Eso es la dirección del vector A. Sencillo, ¿sí o no? Para los que ya lo vieron se acordarán y los que no, pues están aprendiendo, ¿no? Los que recién están viendo. Así que te voy a dar 3 vectores y tú vas a medir el A, ¿no? A ver, digamos, acá hay un vector, vamos a ponerlo aquí. Aquí está el eje X, acá está el eje Y. Digamos que acá hay un vectorcito. Y yo te digo, pues, que un poco más grande. Ya está el efecto X, y digamos que yo te digo que este ángulo de aquí mide 40 grados. Y este es el vector B. A ver, dime, ¿cuál sería la dirección de B? 230. 230. 230. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna clave de repente diferente? A ver, unos segunditos. Todo bien entonces, 230. Mira, vamos a medirlo otra vez. Desde el eje X positivo y de manera antihoraria. Ahí está. Esa es la medida de mi ángulo. Todo él. Toditito. Todo él sería mi ángulo. No sería mi dirección. ¿Cuánto mide? Bueno, es obvio que este pedazo de aquí, ese pedazo vale ¿cuánto? Vale 50 grados, ¿sí o no? Porque ese pedazo es el complemento de 40. Entonces yo tengo 90, 90, 180. 180 más 50, 230 grados. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Muchachas? ¿Se entiende profe. cómo medir? Fácil, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? Vamos a tomarle una foto antes que me olvide después. La canción, ¿no? Y te da una depresión. Que tú sabes. Bien. Entonces, todo bien, chicos. Vamos a borrar y vamos a ver la segunda forma de expresar la dirección de un vector, que va a ser mediante el vector unitario. ¿Ya? Me preguntan, ¿verdad? Sencillito, ¿cómo se mide el vector? Ahí tienes que usar conceptos geométricos, ¿no? Obviamente. Muy bien. Entonces, se puede hacer como el famoso vector unitario. Y ese vector unitario se va a simbolizar con una letra muy alargada.
Ahí está, ¿no? Vector unitario de A. Ahí está. Bien, muchachos. A ver, los chicos que ya vieron esto, ¿se acuerdan que era un vector unitario? Es un vector pequeño que indica su dirección. Muy bien. Es un pequeño vector que indica la, obviamente, dirección de un vector. Desde un punto de vista gráfico, si acá yo tengo al vector A, su vector unitario estaría aquí, aquí al costadito, ahí, chiquito nomás, chiquito ahí, ¿no? Su colita, ¿no? Y ese pequeño vector unitario, ¿no?, estaría indicando la dirección del vector. En un curso llamado álgebra lineal o matemática vectorial, a esta vaina se le llama director. Pero eso ya saben que esto es matemática. Bien, muchachos, ¿cómo se expresa ese vector unitario? ¿Se acuerdan cómo se expresa? Del vector sobre el módulo. Claro, el vector dividido entre su módulo, ¿no? Ese vector tiene que estar expresado en componentes rectangulares, ¿sí o no? Claro que yes. Y Sí, para eso tú ya has aprendido cómo expresar un vector en sus componentes rectangulares. Lo hemos hecho la semana pasada y justo hoy en la mañana lo hemos practicado. Por si acaso lo pongo, ¿ya? Expresado en I, J. Ya tú sabes que eso significa componentes rectangulares. ¿Y cómo se calculaba el módulo de un vector expresado en I y en J? Pitágoras. Pitágoras. No, Pitágoras. Pitágoras. Muy bien. Habían dos datos que yo había mencionado acerca de un vector unitario. ¿Cuáles son? Es adimensional, es decir, no tiene unidades. Es adimensional. ¿Qué significaba eso en cristiano? No presenta unidades. No tiene No unidades. tiene unidades. O sea, yo puedo igualar el vector unitario de una fuerza con el vector unitario ¿de quién? De una velocidad. ¿Y se puede hacer eso? Sí, se puede. No, ambos apuntan a la derecha, ambos apuntan hacia arriba. Está bien, no tiene nada de malo. Y el otro aspecto, Su módulo siempre es 1. claro, el módulo de cualquier vector unitario, no interesa la forma que sea, siempre será 1. Ya siempre, esa es como que una propiedad. El módulo de cualquier vector unitario siempre será 1. Bien, vamos a practicar. A ver, uno chiqui nada más. Ejemplo. Recuerda que si se puede, se simplifica, ¿no? Si se puede. Y si se puede, se racionaliza también. Por ejemplo, una chiqui. Yo te digo 2i menos 3j. A ver, ¿cuál sería su vector unitario? Digamos que él es el vector b. ¿Cuál sería el vector unitario de b? Te doy un minuto. Bien. ¿Ya está? Para hallar el vector unitario necesito el módulo. A ver, díganme cuánto es el módulo de ese vector. Raíz de 13. Ese 13. 13. Raíz cuadrada de 13. Muy bien. Ahora, ¿cómo quedó el vector unitario de
2i menos 2i 3j. menos 3 menos 2j sobre raíz de 33. 13. Muy bien. ¿Ah? Caramba, muy bien. ¿Quién es ese? Pequeño Billy. El pequeño Billy, les enseña. Yo estoy viejo ya. Creo que una semana más y ya le voy a dar la batuta que el pequeño Billy les enseña teoría. Ya es hora ya de que Billy pase a las grandes ligas y yo pase al retiro. Ya tengo que retirarme, pecho. Lo llevo. ¿Cuánto llevo dictando yo? Yo tengo 29 y he estado dictando desde el 21, 22, creo. No me acuerdo, ya te digo. 7 años, creo que este es mi quinto año, este es mi quinto, sexto año en promedio. Ya, pues ya estoy viejo, ya. Estoy ruco. Ya es hora de que Billy pase a las grandes ligas. ¿No? Un mes. En mayo. ¿Qué mes estamos? Mayo, ¿no? Mayo, junio. Aún le falta, profe, pequeño Billy. Oh, después de fiestas patrias, me voy retirado. Poner ahí retiro, mi jubilación. Y ya, Eso. y ya, pues, ahí. Claro, pues. Uno no tiene que estar mucho tiempo, no tiene que jubilarse, chibolito nomás. Y vamos a jubilar a los 60, los 30 nomás me jubilo. Un año más. Bien, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del vector unitario? No, profe, todo claro. Todo bien, profe. Me parece mucho dictando. En el nivel que dicto, sí. Yo quisiera, pues, escalar más, ¿no? Llegar a dictar a nivel universitario, maestría, posgrado, doctorado. Me gustaría dictar eso. Pero para eso tengo que aprender mucho más. Yo ahorita estoy al frente tuyo, solo porque sé un poco más que tú, nada más. Solamente por eso estoy al frente tuyo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la tercera forma de cómo indicar la dirección de un vector. Hemos visto ya mediante el ángulo geométrico, ¿no? Usando geometría, y mediante el vector unitario, usando lo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, acá te daba el vector de expresamiento, pues, ¿no? Si yo quiero complicar esto, si entre comillas complicar, en vez de darte el vector, te pude haber dado dos pares ordenados. ¿Cómo expresabas al vector si te doy dos pares ordenados? Punto final menos el punto inicial. Claro, restando puntos, ¿no? Final menos inicial. Y si te daba un vector y un angulito. Lo descompongo, lo parto en dos. Posición. ¿No? Usando triángulos notables o usando senos y cosenos, como gustes. ¿No? Eso sería la única forma de complicar este problema. Pero sea de las dos formas que se te dé, tú ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Eso es lo importante. Que tú ves el problema y dices, ya sé cómo se hace. Vamos a pasar a la tercera foto. Vamos a tomar una foto. O le tome foto. Necesitan alguien que me diga que sí o no. Sí, sí le tomó. Ahí está. Ese es mi cachorro. Igual siempre me aseguro. Bien, vamos entonces con la tercera forma de medir la dirección de un vector, para ya pasar pues a las operaciones con vectores. Sí, lo formo. ¿Y cuál es esa? Mediante también un ángulo, pero ¿cómo es ese ángulo? Es un ángulo Arcotangente. trigonométrico. Trigonométrico. Va a ser mediante alfa, ¿no? Así para diferenciarlo del otro, pues que este. Para diferenciar. ¿Cómo se va a expresar ese ángulo? Bien sencillo, ¿no? Primero yo necesito que mi vector, vamos a poner acá, sea el vector A, vamos a ponerle 2 puntos, de AI más BJ. O sea, el vector tiene que estar expresado en sus componentes rectangulares. Entonces, la dirección de ese vector
que ya no va a ser mediante un ángulo geométrico, sino un ángulo trigonométrico, será como arco, A-R-C, es la palabra arco, T-A-N, arco tangente, ¿de quién? De la componente J, que será B, sobre la componente I, que será A. Así es como se expresa la dirección. Y es una de las formas más sencillas para expresar la dirección, ¿no? Porque acá no hay que calcular nada, no hay que medir nada, no hay que dibujar nada, solo hay que expresar. Claro, con todo y signo, ¿ah? ¿Cómo con todo y signo? Mira, sencillo. Digamos que yo tengo mi vector A de la forma 6i menos 8j. Entonces, la dirección de A será, utilizando esta vaina de aquí, como ARC. ¿Qué significa eso? Arco. Arco. ¿Arco de quién? Arco tangente de menos 8 Menos sobre 8 6. Menos 8 sobre 6. sobre 6, ¿no? O más 6, simplifícalo. Menos Menos 4 4 tercios. 4 tercios. Menos 4 sobre 3. Claro, menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Y eso es todo. Así lo dejas expresar. ¿Ya? Así es como lo debes de dejar expresar. A ver, uno para ti. Digamos que aquí está el vector B. Y te digo que el vector B es menos 5i más 2j. ¿Cómo sería su dirección trigonométrica? Arco tangente Gente de Tangente de 2 menos sobre menos. 5, menos 2, no, 2 menos, bueno, Ah, ya 2 menos simplificado. 5. Menos Menos 2. 2 quintos. Sobre 5. Ya está. Y eso es todo, mira, eso es lo que nosotros habíamos visto. Y ya, con eso todos están al día. No hay nadie que me diga, profe, yo no he hecho, yo no hice, yo no he llegado. Ahí está todo. Ya, esperemos que no haya más nuevos, ¿no? Porque si hay más nuevos vamos a tener que volver a hacer otro repaso de esto. Ya, no, nos quedamos con nosotros, ¿sí o no? Poder, pueblo. Cerramos la vacante. Claro, ya está otro grupo, ya. No, pero anda otro salón. Acá ya estamos, ya la gente, ya estamos los oficiales. Qué feo suena eso. Que se abre un ciclo junio. ¿No? Claro, ¿no? De ahí está. Tú sí, mi hermano, ¿ah? ¿Tú qué haces acá? Eres el presidente. Que se abran su ciclo junio. Nosotros somos ciclo mayo. A ver, ¿de qué nombre más maleado? Ciclo junio. Ciclo maya. ¿Por qué ciclo maya? Le faltó creatividad, señor Víctor. ¿No? ¿Tú crees? Ciclo maya. Yo sigo pensando que deberían ponerle ciclo Cobra Kai. Poderoso, güey. ¡Vamos, cobras! Los leones. Profesor, Hábleme. Ciclo COVID, dicen. No, eso es malo, ciclo COVID. Dígame. profesor, ¿por qué el menos 2? Porque dice con tu signo, pues. Sí, pero ahí no es más 2. Claro, pues. En realidad sería 2 entre menos 5, ¿no? Y más por menos. O sea, si el menos está en el denominador, sube y multiplica el signo del numerador, ¿no? Y menos por más, menos. ¿Sí? Dígame. El arco tangente es, ¿cómo se llama? Cuando lo iguala, pasa como arco tangente, ¿no? Pero si es tangente de alfa es igual a 3/4, ¿no sería el ángulo 37 grados? No, pues mira, porque si yo lo dibujo, sería 6 a la derecha y 8 hacia abajo. ¿Sí o no? No, yo me refiero a la fórmula, por ejemplo, es alfa sobre el vector A, ¿no? Es igual al arco tangente
sobre Y sobre A, ¿no? O sobre el eje X, ¿no? No, Claro, ya es, pero si pongamos a cualquier valor, le damos 3, 37 grados general, en vez de pasarlo como arco tangente. de 53 sería. Pero este ángulo no es 53 grados. ¿Por qué? Como te digo, ¿no? Si nosotros dibujamos este vector es este Así vector. es un ejemplo. No, pero no es 53. No es 53. El ángulo es, mira, estaría en el cuarto cuadrante. Y tendrías que utilizar algo llamado reducción al primer cuadrante para que te salga esto. Esto realmente sería menos la tangente de 53. Porque no sería la tangente de 307. Este ángulo es 307 grados. Y 307 grados es su dirección. O sea, si yo te doy este vector y te digo, hallar la dirección con un ángulo, no con el trigonométrico, sino con uno geométrico, entonces tú tienes que medir, ¿no? La dirección. Dibujas tu vector, ahí está. Esto es 6 a la derecha y esto es 8 hacia abajo. Ahí está mi vector. Entonces, empezando del eje X positivo, giro hasta acá. Este pequeño angulito de aquí es 53 grados. Eso sí es cierto. Pero ese 53 no es la dirección. La dirección sería todo él. ¿Y todo él cuánto mide? 307. Entonces, realmente, arco tangente de menos 4/3 sería la tangente de 307. Esto es 307 grados. ¿Ves? Entonces, se puede calcular la dirección mediante un ángulo o expresarlo como arco tangente. No vayas a pensar de que esto, su dirección es 53. No, tú lo dibujas, no es 53. Para que sea 53, debió de estar aquí, pues, ¿no? El vector. ¿Se acuerdan de su trigonometría? No sé, de repente no lo han visto, pero en trigonometría, al plano XY se le separa en cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, ese vector se encuentra en el cuarto cuadrante por las componentes que tiene. Entonces, su dirección obviamente va a estar entre 260 y 300, entre 270 y 360 grados. Ahí debe estar su medida angular. Por ejemplo, él, ¿en qué cuadrante se encuentra? ¿De qué medida? En En la el, izquierda. Sí. el segundo. Segundo cuadrante. Primero, segundo, tercero. Segundo cuadrante. Pero usted dijo Segundo cuadrante. Claro, que entonces... este lado es en la izquierda de las X, de las abscisas. Ya, vale. Pero mejor apréndetelo así. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Esto está en el segundo cuadrante. Eso significa que su ángulo geométrico de él estaría entre 90 y 180. ¿Sí o no? Y la tangente en el segundo cuadrante... Negativa. Activa. Por eso te va a salir negativo. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, si esto lo reduces al primer cuadrante, sería menos tangente de A. Pero con 2 y sí, pero con 5 y 2 no hay un triángulo notable conocido. Con 6 y 8 sí hay triángulo notable conocido, desde 37 y 53. Pero con 2 y 5 hay triángulo notable con catetos de 2 y 5. Debe haber, pero están entre las tres que hemos mencionado que solo en esta nos vamos a enfocar. No. Entonces, este vector, su dirección, tú estás en la capacidad de expresarlo como arcotangente o como también como que lo puedes expresar su dirección. Vector unitario. Vector unitario, pero como No, ángulo, no puede. Estos lados, estos catetos que van a estar aquí, ¿no? Obviamente, no hay, pues, ¿no? A menos que ya le metas calculadora, ¿no? Obviamente. Vas a poder darle dirección de las tres maneras, con ángulo, con vector unitario y con arco tangente, y van a haber vectores en los cuales no vas a poder darle la dirección en forma de ángulo, porque los catetos, tú sabes que estas componentes funcionan como catetos, ¿no? No va a encontrarse tu triángulo notable que nos hemos aprendido, pues, entre 45 y 45, entre 30 y 60, entre 37 y 53. No hay. Por lo tanto, solo podrás expresar la dirección
como arcotangente o como vector unitario. Eso es más universal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió la explicación? Sí, profe, gracias. Ya, listo, genial. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de que lo borre? Porque ahora sí vamos a empezar con lo otro. Profesor, yo quería preguntar algo para... Algo que aún me quedo como duda. O sea, en el sector, en el vector B, el de -5 y más 2j, ese estaría en el segundo cuadrante. Sí. Ay, solo eso Por quería saber. eso es que su arcotangente es negativo, está en el segundo cuadrante. Claro, pero sería -5 a la izquierda y 2 arriba, sería en el segundo cuadrante. Entonces, la tangente de un ángulo en el segundo cuadrante es negativo, por eso es que acá es negativo. O sea, esto es la operación, ¿no? A partir de acá sacas esto. Pero no tienes que operarlo, no vayan a pensar que esto lo van a operar. Esto se expresa y se deja así expresadito. Y no vayas a pensar que lo vas a operar, que de acá vas a encontrar el ángulo. No, no es nada que ver, nada que ver. ¿No? Por si alguien lo estuviera pensando. ¿Ya? Lo dejas así nomás, y así nomás. Para tu examen de admisión, así. Suficiente. Ya cuando ingreses ahí aprenderás qué más se puede hacer esta vaina. Entonces, a ver que poco a poco tienes que ir escalando en conocimientos. Bien, entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda para borrar y continuar? No, profesor, todo claro. Excelente. Entonces, antes de empezar, chicos, con las operaciones con vectores, porque ahora vamos a operar los vectores, vamos a sumar y restar. Se puede multiplicar, si tú googleas multiplicación vectorial, vas a encontrar dos formas de multiplicar, pero eso no pregunta agraria, así que por las puras que lo estudies ahorita. Ya estudialo cuando ingreses. Antes de ver la suma y la resta vectorial, vamos con una pequeña clasificación. Vamos con una pequeña clasificación. En las cuales nosotros vamos a clasificar los vectores. Va a haber 4 tipos de clasificación. Primero de ellos, ¿no? Vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Mismo módulo y misma dirección. Cuando tienen el Excelente. mismo módulo en la misma dirección. Dos vectores son iguales. Muy bien. Cuando poseen el mismo módulo y la misma dirección. Acá, ¿no? Digamos que por acá tengo un vector, llamémosle A. Por acá, llamémosle un vector. Y esos vectores, mira cómo son. Están dibujados en vueltas paralelas. Y son del mismo módulo, ¿verdad? El módulo del vector A, ¿a qué es igual? Al módulo del vector B. Y el vector unitario de A es igual al vector unitario de B. De las 3 formas de medir la dirección de un vector, la forma más universal es con el vector unitario. O sea, de aquí lo vamos a ir repitiendo bastante. Si yo te digo que el vector unitario de la fuerza es igual al vector unitario de la aceleración, ¿qué te estoy diciendo? Que tienen la misma ¿qué? La misma ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dirección. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando yo te digo que el vector unitario de una fuerza es igual al vector unitario de la aceleración, ¿qué te estoy diciendo? Que tiene la misma Misma dirección. dirección. Que ambos vectores apuntan hacia el mismo lado.
Eso significa que el vector ¿a qué es igual? Al vector B. ¿Cuándo un vector es igual a otro? Cuando tiene el mismo módulo y la misma dirección. ¿Y el lenguaje universal para la dirección cuál es? Vector unitario. Vector unitario. Sigamos. 2. Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando solo poseen la misma dirección. O sea, tengo un vector acá y tengo un vector aquí. ¿Esos dos vectores serán iguales? No, ni fregando, ¿verdad? No, porque su módulo no es igual. Claro, tienen la misma dirección, pero sus módulos no son iguales, obviamente. Digamos que él es 6 y él es 2, ¿no? Son de módulos diferentes. Entonces, ¿está bien que yo diga que el módulo de A es igual al módulo de B? ¿Está bien que diga eso? No. Falsa. No, profesor. No puedo decir eso. Pero Sus estaría bien vectores que diga unitarios que- sí. Ay, muy bien. Ahora, que tengan el mismo vector unitario significa que tienen la misma ¿qué? La misma dirección. Eso tiene un término geométrico. Como a la final de... Esto a la final de cuentas, ¿qué cosa eran? Son flechas, al final de cuentas. Son flechas. En geometría, pues, se le dice porción de recta. La cosa es que esas flechas, esos vectores, al tener la misma dirección, geométricamente forman 0 grados. Apréndete también eso. Si dos vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo vector unitario, forman 0 grados. Están así, forman 0 grados. Dos flechas que son paralelas forman 0 grados. No forman 10, no forman 20, no forman 90, forman 0. Eso significa que son paralelos. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora, gracias a que son paralelos, yo puedo relacionar, ¿qué cosa? Sus módulos. Eso sí puedo decir. ¿Tú crees que está bien decir que el módulo de A es 3 veces el módulo de B? Sí. Sí. Se pueden relacionar. Se pueden comparar, mejor dicho. Claro. Gracias a que son paralelos, yo puedo decir tranquilamente que el vector ¿a qué es igual? A 3 Ese es el veces. vector B. Pero puedo hacer eso tranquilamente, los puedo comparar. Y también es válido decir que el módulo de ¿a qué es igual? A 3 veces el módulo de B. No hay bronca. No es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo, porque ¿esto qué cosa es? Su valor numérico. O sea, un número. 6, 7, 8, 10, 15, 20, un número. ¿Esto es un número? No, es un vector. Un vector, una flecha. Aparte del número, también ¿qué tiene? Dirección. Y gracias a que son paralelos, los vectores se pueden comparar. Un vector es el triple de otro, es el doble, es la mitad, la tercera parte, es el quíntuple. Puedo comparar los vectores. Porque son ¿qué cosa? Paralelos. Y si no fueran paralelos, podría compararlos. O sea, imagina, que yo tengo al vector A por aquí, cuyo módulo es 6,
y tengo el vector B por acá, cuyo módulo es 3. ¿Tú crees que estaría bien decir que el vector A No se puede, es profesor, el porque doble tiene del diferentes vector B? direcciones. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No. No. Tiene No. diferentes ¿Pero qué direcciones. sí podría ser? ¿Pero qué sí podría ser? Módulo. Sus módulos. Módulo. Porque vuelvo a repetir, ¿esto qué es? ¿Un vector o un número? Un número. O sea, en vez de esto, que es módulo de A, ¿yo qué puedo poner? 6. 6. En vez de módulo de B, ¿yo qué puedo ponerle? 3. Ahora dime, 6 es igual a 2 por 3. Verdura. Sí. Está bien, o sea, comparar los módulos estaría perfecto, porque los módulos son números, no hay bronca. Pero que me digas que el vector A es 2 veces el vector B, no mames. No, porque Falso. no son paralelos. Ahí sí no puedes hacer esa vaina. Ahí sí estaría recontra mal. La única forma de que tú puedas comparar los vectores es que sean paralelos. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Muy bien. Vamos a tomarle una foto. Bien, ya le tomé una foto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ojalá. No hay pregunta, ¿verdad? Profe, disculpe, usted dijo de que el vector A y el vector B no eran iguales. ¿Por qué? No, los vectores A y B se pueden comparar. O sea, tú puedes decir que el vector A es doble, es el triple, es la mitad, es la quinta parte. Puedes compararlos, pero siempre y cuando sean paralelos. Porque si no son paralelos, como en este caso, digamos que el vector A es así y el vector B es así, entonces acá yo ya no puedo decir esta vaina. No puedo. Lo único que puedo comparar, ¿qué cosas son? Módulos. Sus módulos. Porque los módulos, ¿qué cosas son? Números, nada más. Eso sí puedo comparar. Ahí sí, lo único que puedo decir aquí es que el módulo de A es el triple al módulo de B. Lo único que puedo decir. Lo único. Pero no puede decir que el vector A es 3 veces el vector B. No, no puede. ¿Por qué no? Si es 6 y es 2. Claro, esos son módulos. La única forma de que yo diga que el vector A es 3 veces el vector B es que sean, ¿qué cosa? Paralelos. ¿Entendió? Sí, profe, entonces en el ejemplo que puso ahí, que son paralelos, ¿sí se pueden comparar? Claro, acá sí se pueden comparar los vectores y obviamente pues, también se pueden comparar módulos, ¿no? Acá que estoy comparando el 6, que es 3 veces 2. Porque recuerda que esto es un número, ¿no? O sea, acá estoy comparando que 6 es 3 veces 2. ¿Y eso es cierto o no? Sí. Sí. Y aparte de poder comparar módulos, también puedo comparar vectores. ¿Por qué puedo comparar vectores? Porque son paralelos. Paralelos. Si no fueran paralelos, como en este caso, no puedo comparar los vectores. Acá tú no puedes decirme que el vector A es 3 veces B. Estarías muy equivocado, muy equivocado. No puedes hacer eso. Lo único que podrías hacer es comparar qué cosa. Sus módulos. Claro, porque los módulos, ¿qué cosas son? Números. Números. Valores Números. numéricos. Estás comparando 6 y 2, ¿no? Que 6 es 3 veces 2. Eso es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Y es por eso que no toda pareja de vectores es comparable. No todo. Bien. Vamos con la tercera, que sería vectores antiparalelos.
dos vectores son antiparalelos cuando solo posean direcciones opuestas. Paréntesis, contrarias también es válido. O sea, que si un vector A es así, el otro vector B será así mismo. Uy, ay, ay. ¿Notas la diferencia o no notas la diferencia? Habla, ¿notas o no notas la diferencia? Sí. Obvio. Acá los vectores unitarios serán iguales. No. No, No. no son iguales, porque no tienen la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Acá un vector unitario, ¿sí? Es el negativo de otro vector unitario. Acá el vector unitario de A es el negativo del vector unitario de B. Profe, ¿y podría decir que el vector unitario de B es el negativo del vector unitario de A? También es lo mismo, no hay ningún problema. Si un vector unitario dice más I, el otro vector unitario, ¿qué crees que debe decir? Menos I. Para tener direcciones contrarias. Si un vector unitario dice menos J, el otro vector unitario, ¿qué debe decir? Más J. Para que tenga direcciones contrarias. Imaginariamente, ¿ya? Si un vector unitario dijera I menos J, el otro vector unitario, ¿qué debería decir? Menos I más Más J. Muy bien. ¿Te das cuenta? Uno es el negativo del otro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando son antiparalelos, cuando un vector unitario es el negativo del otro, se dice que forman 180 grados. Si los vectores son antiparalelos, es porque ya no forman 0, sino porque forman 180. Mira. 180. Direcciones contrarias significa formar 180 grados. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Y estos vectores también se pueden comparar, pues. También se pueden comparar, claro. También se pueden. ¿Cómo sería eso, man? Estos vectores al ser antiparalelos también pueden compararse. También yo voy a decir que el vector A es 3 veces el vector B. Pero para aclarar que tienen direcciones contrarias, ¿qué crees que va a estar aquí? Negativo. Así es. Así es. Profe, ¿y estaría bien que yo diga que el vector B es menos el vector A dividido entre 3? Estaría bien que haga eso, pero por supuesto, puedes hacer eso, no afecta nada, es lo mismo. ¿Sabes lo que significa esto de acá? Esto significa lo siguiente, que al vector B lo vas a invertir, lo vas a voltear y le vas a agrandar 3 veces. Eso significa. O sea, que si yo quiero obtener al vector A, al vector B, le voy a dar la vuelta a 180 grados, o sea, lo voy a invertir, lo voy a poner en dirección opuesta y lo voy a agrandar 3 veces. Si yo al vector B le doy la vuelta y lo agrando 3 veces, obtengo el vector A, ¿tú qué crees? Sí. Sí. ¿Y esto qué significa? Que al vector A le voy a dar la vuelta y lo voy a reducir 3 veces. A ver, al vector A le voy a dar la vuelta y lo voy a reducir 3 veces. ¿Tú crees que me dé el vector B? Sí. 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 Por eso es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo.
Entonces, acuérdate, cuando son antiparalelos, la comparación que debe de llevar. Un menos. Un menos. Porque este menos, ¿qué cosa está indicando? Que son opuestos. A y B son opuestos. Que A y B están formando 180. El signo menos indica que A y que B tienen direcciones opuestas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y gracias a eso es que viene la cuarta clasificación. Y su nombre es ya bastante obvio. Es el vector opuesto, o también conocido como vector negativo. Y el vector negativo es un vector, no, vamos a ver. Un vector es el negativo de otro vector cuando posea o cuando posee el mismo módulo, pero la dirección, ¿cómo crees que es? Opuesta. Opuesta, claro que sí. Entonces acá yo voy a tener a un vector, llamémosle A, y un vector, llamémosle B, que son del mismo módulo, de la misma medida, pero son opuestos. ¿No? Acá el módulo del vector A, ¿a qué es igual? Al módulo del vector B. Pero la dirección del vector A será igual a la dirección del vector B. No, No. opuesto. Claro, es el negativo, ¿sí o no? Sí, sí. Claro, y este menos también puede estar al otro lado, no hay ningún problema. Eso significa que el vector A es igual a menos, ¿quién? O, también, ¿qué puedes decir? Que B es igual a menos A. Muy bien, que B es igual a menos A. Y eso va a depender de cómo lo trabajas. Profe, arriba me puede explicar por qué ese sobre todo es en el ¿Cómo? vector antiparalelo. Claro, antiparalelo significa que son pues de direcciones contrarias. Si uno apunta a un lado, el otro apunta en dirección totalmente opuesta a él. Y eso significa que un vector unitario es el negativo del otro. El vector unitario de A es el negativo de B, o el vector unitario de B es el negativo del vector unitario de A. Da igual quién lleva el signo. La cosa es que uno sea el negativo del otro. ¿Ya? Geométricamente hablando, deben de formar 180 grados. Eso significa que el vector A es obviamente 3 veces el vector B, pero como tiene dirección opuesta, le tienes que poner el menos. Ahora, acá yo estoy expresando A en función de B. El vector A es menos 3 veces el vector B. ¿Este menos qué significa? Que A y B tienen direcciones opuestas. Ese todo es solamente referencial, ¿verdad? ¿Cómo? Ese todo es referencial nomás. ¿Cuál es referencial? El número todo es. ¿El número 3? Sí, ahí donde está explicando usted. No, pero ¿cómo hace referencia? Este es 3 porque 6 es el triple de 2. Si esto Pero hubiera por eso, sido 6, sería es el solamente doble. un caso nomás. Ah, bueno, es un ejemplo. Pues, ¿no? Claro, Ya claro. van a poner los módulos. No, yo pensaba que siempre se daba así, profesor. Ah, no. No. Esto es el 3 porque yo he puesto como ejemplo 6 y 2. No te pueden poner 10 y 5, 8 y 4, 12 y 4. Vale, No es vale. una 3. Pero esto es la proporción. Este número 3 es por la proporción de módulos. ¿Sí? Y la proporción de módulos es pues de 1 a 3, obviamente. Y este signo significa que son opuestos. Porque si yo no le pongo el signo, ¿qué significa? Que son iguales. No, que están en la misma dirección. Ay, casi me da un ataque, Salvador, casi. No, Que pero tienen la misma dirección. Si uno se siente de... Pero este menos significa que tienen direcciones. Ahora el menos lo puede tener la parte de B o lo puede tener la parte de A. Da igual, no interesa. Aquí estoy expresando al vector B en función de A, ¿no? El vector B es menos A entre 3. Este 3 significa que su módulo de B es la tercera parte del módulo de A,
y este menos significa que tienen direcciones contrarias. Eso es todo. Profesor, Por ¿por qué me ejemplo, están diciendo- esto significa que A y B son del mismo módulo. Pero el menos, ¿qué significa? Son opuestos, tienen dirección opuesta. Tienen direcciones contrarias, tienen vectores unitarios de signos opuestos. Profe, ¿los vectores negativos también tienen un ángulo de, bueno, forman un ángulo de 180? Claro, pues también un vector negativo significa que el vector unitario de uno de ellos es el negativo del otro, y eso significa que forman 180 grados. Mira, acá se puede ver, si este puntito lo colocas acá, acá vas a tener la otra flecha y van a formar 180. Gracias, profe. Muy bien. Mira, les voy a poner un ejemplo de cómo esto puede servir en un problema de examen de admisión, ¿ya? Pero, ¿todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, todo claro, profe. Bien, les voy a poner un ejemplo. Profesor, ¿podría repetir la última parte? La del vector negativo. Sí, profesor. Ya, hija, pero voy a tomar una foto. Ya está. Ya. El vector negativo prácticamente es un vector que es del mismo módulo, pero de dirección, no sé, de dirección opuesta. O sea, el vector negativo es un vector antiparalelo también, ¿no? Porque antiparalelo significa direcciones opuestas. Solo que el vector negativo, aparte de tener la dirección opuesta, también tiene el mismo módulo, son del mismo tamaño, solo que de direcciones contrarias. Entonces, lo único que tienen de diferente es la dirección, pero siendo más específico, más que diferentes, son opuestos. O sea, un vector unitario es el negativo del otro. Eso significa que un vector es el negativo de otro vector. ¿Este qué significa? Esto significa que el vector A y B son del mismo módulo, pero el menos indica que son de direcciones opuestas. Por eso que se dice que A es el negativo de B, el vector A es el opuesto del vector B, o el menos lo pasas al otro lado y también puedes decir que el vector B es el opuesto del vector A. Uno es el opuesto del otro y viceversa. ¿Ya? Profe, entonces lo único que diferencia al vector negativo del antiparalelo es el módulo, ¿verdad? Claro, el vector negativo tiene el mismo módulo. El vector antiparalelo solo En tiene proporción. direcciones contrarias. Tú puedes decirlo que todo vector negativo siempre es que Antiparalelo. Y paralelo. y todo vector antiparalelo será negativo. No. No. No, porque antiparalelo solo aclara direcciones opuestas. No me dice nada de los módulos. Los módulos pueden ser diferentes. Es igual que vectores iguales y paralelos. Todo par de vectores que son iguales también serán paralelos. Sí, tienen la misma dirección. Todos vectores que son paralelos también serán iguales. Falsa. No. No. Claro, porque paralelo solo te dice misma dirección, pero no te dice nada del módulo. Los módulos pueden ser diferentes. En cambio, vectores iguales te aclaran misma dirección y mismo módulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, les voy a poner un ejemplito. ¿Ya? Voy a poner un ejemplito. Sencillo. Para que vean que estas cosas, pues, cómo funcionan, ¿no? En preguntas de examen de admisión. Sea dos puntos. El vector A igual, vamos a poner uno sencillo. 12i menos 18i menos 24j. Si el vector B posee un módulo equivalente a la tercera parte
del vector A del módulo del vector A y son antiparalelos, hallar al vector B. O sea, así en I y J. ¿Cómo lo haría? Te doy 1 minuto y medio, ¿no? Ya, profe. Muy bien. ¿Cuánto te sale? El vector sale menos 6i más 7j. Menos 6i más 7j. 10. No creo. No creo. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Se dice que el vector A es antiparalelo que B, ¿no? Son antiparalelos. Y dice que el módulo de B es la tercera parte del módulo de A. ¿Qué significa eso? Acá lo puedes hacer de dos maneras. Lo que primero puedes hacer es lo siguiente. ¿Qué puedes hacer? Calcular el módulo de A. A ver, ¿cómo calcula el módulo de A? Pitágoras. Pitágoras, sí. A ver, haz Pitágoras con esto y dime cuánto sale. 30. Y si el módulo de A vale 30, entonces el módulo de B, ¿cuánto sería? 10. Menos 10, 30. porque dice que es la tercera parte. ¿Sí o no? ¿Todos Sí. de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, profe. Bacán. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué más debo de hacer? Puedes hacer lo siguiente. Puedes calcular el vector unitario de A. Habla. 18 y menos 24j sobre 30. Sería 18i menos 24j. ¿Sobre cuánto? Sobre 30. Sobre 30. Simplifícalo, por favor. Esos tres números tienen algo en común. 3i. Sexta. 6i menos Sexta. 8j. 3i. Claro, sería 4, 3i 5. menos 4j sobre Sobre 10. 5. 10. Y si el vector unitario de A es 3i menos 4j sobre 5, ¿cuál crees que es el vector unitario de B? Si son antiparalelos. Menos 3i. Menos 3i Menos 4j sobre 5. 4j. Menos 3i más 4j Sobre 5. sobre 5. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, ¿cómo calculabas el vector unitario de B? Dirección Pedí sobre el de módulo. J sobre el ¿Cómo módulo. calculabas el vector unitario de cualquier vector? Vector sobre el Sobre módulo. módulo. Pedí de J. Sobre módulo. módulo. ¿Sí o no? Sí.
¿Y a ti qué te están pidiendo? Módulo. El módulo. ¿Qué te están pidiendo? El vector B. Vector. Entonces el módulo lo paso a multiplicar. ¿Cuánto es el módulo? 10. 10. 10. Pasa a multiplicar el 10 y dime cuánto vale el vector. Sería menos 3i más 4j sobre 5, todo por 10. 10. ¿Cuánto sería? Menos Menos 6i 6i más más 8j. 8j. Ah, Profe, una pregunta. ¿Por qué el este es el vector unitario procedimiento de largo, ¿no? Existe uno más corto. Dime. ¿Por qué el vector unitario de B es igual a menos 3i más 4j sobre 5? Porque antiparalelo significa que un vector unitario es el negativo del otro. Si yo tengo el vector unitario de A, lo único que tengo que hacer es multiplicarle por menos 1 para obtener el vector unitario de B, ya que son antiparalelos. Entonces, si a 3i menos 4j lo multiplica por menos 1, envía menos 3i, y menos por menos, más 4j. Profe, una pregunta. ¿No se pudo hacer solamente sacar la tercia al Lo sé, existe una al forma vector más de A? rápida. Sí, existe una forma más rápida. Esta es la forma larga de Ah, hacerlo, ¿no? Donde ponemos en énfasis lo que es el vector unitario, antiparalelo significa pues que uno es el negativo del otro. Recordar cómo calcular el vector unitario, reemplazar esto de acá que es módulo y despejar el vector B, que es lo que te están pidiendo. Existe una forma un poco más violenta de hacerlo. ¿Cómo? Utilizando la comparación de vectores. A ver, una chiqui. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién me dice? Que A es 2 veces B. A es el doble de 2B. O Hace sea, el 2, ¿qué significa? 2 veces. Que el módulo de A es el doble del módulo de B. Ujú. ¿Sí? Y el más que está aquí, ¿qué significa? Que son de la misma En la dirección. misma dirección. Y si yo pusiera menos, Son opuestas. Son opuestos. muy bien. Entonces, esto se puede hacer un poco más violento, porque me dice que el módulo de B es la tercera parte del módulo de A. ¿Sí? Dice que si B posee un módulo equivalente a la tercera parte del módulo del vector A, significa que B, ¿qué cosa es B? La tercera parte de quién. De A. Pero al decirme que son antiparalelos, ¿significa direcciones? Iguales. Opuestos. No. Opuestas. Opuestas. Pescar. O sea que acá, ¿qué le tengo que poner? Menos. ¿Listo? ¿Y esto tienes o no de dato? Sí. Reemplaza. Esto lo reemplazas aquí. ¿Cuánto sería? El vector B, ¿a qué sería igual? A menos 1/3 de 18i menos 24j. ¿Sí o no que es 18 entre 3? Menos 6i más 6i 8j. más 8j. Y ahí está, más rápido. Mm. ¿Sí? ¿Se cuenta, sí o no? O sea, el primer procedimiento es para hacerlo pasito a pasito. Tengo el módulo de A, cálculo con Pitágoras, el módulo de B, la tercera parte, vale 10, calculo el vector unitario de A, dividiendo el vector entre su módulo, ahí está. Como es antiparalelo, el vector unitario de B es el negativo, a eso lo multiplico por menos, y el vector unitario de B es vector entre módulo. Esto es lo que me piden, este módulo ya lo había calculado, paso a multiplicar y me sale. Pero un proceso más rápido es que tú compares a los vectores. Claro, los comparo. Porque me dice que B posee un módulo equivalente a la tercera parte. O sea que B, el vector B es 1/3 del vector A. Y como son antiparalelos, le pongo menos a B. Y como ya tengo de datos el vector A, reemplazo y opero. Más rápido, o sea. Mira, así te pueden preguntar en el examen de admisión. ¿Qué tal?
¿Preguntas? ¿Todo bien, muchachos? No, hay gente que lo ha hecho así como el último, ¿no? A ver, ¿quieren que repita nuevamente? Recuerda que este problema se puede resolver de dos maneras. La primera es haciéndolo paso a paso, ¿no? Desmenuzadamente. Me dice que B posee un módulo equivalente a la tercera parte del módulo de A. Pues calculo su módulo, y ya sé cómo calcularlo, usando quitadores. Y una vez que ya tengo el módulo de A, ya calculo el módulo de B porque es la tercera parte. Luego, como son antiparalelos, significa que un vector unitario es el negativo de otro. Calculo el vector unitario de A, porque tengo el vector y tengo el módulo, lo puedo hacer. Y como ya tengo el vector unitario de A, calculo el vector unitario de B. Con la teoría, ¿qué significa que sean antiparalelos? Que un vector unitario es el negativo de otro. O sea, que a esto lo multiplico por -1 y me da el vector unitario de B que no conozco. Que sería -3 por -1, -3, y -4 por -1 más 4. Ahí está. Ahora que ya tengo el vector unitario de B, me acuerdo de mi teoría. Vector unitario es vector entre módulo. Esa vaina lo copio, el módulo lo tengo de dato, paso a multiplicar y simplemente opero. Pero una forma más violenta de hacerlo es comparando los vectores, no hallando paso a paso cada componente. Acá me dice que el vector B es la tercera parte del vector A. Recuerda que el número me dice que es módulo. El número es el módulo. Entonces, el vector B es la tercera parte del vector A. Y son antiparalelos. ¿Qué significa eso? Que él es negativo. Este negativo significa que son antiparalelos. Si hubiera dicho que son paralelos, ¿qué signo crees que le pongo? Positivo. Positivo. ¿Te das cuenta? Y acá solo reemplazo, porque el vector A es esta vaina de aquí. Reemplazo y simplemente a cada uno le multiplico por -1/3. Y me sale lo mismo. Bueno, es un poco más violento, ¿no? Resolverlo de esa manera. ¿Preguntas? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Bien, muchachos. Entonces vamos a pasar a la suma vectorial. Entonces aquí vamos a aclarar lo siguiente. Aquí lo que se trata es que vamos a calcular. Al vector resultante, denotado convencionalmente como R. O sea, cuando yo sumo vectores, ¿qué cosa me va a dar? Otro vector, obviamente, ¿no? Y ese vector que resulta de sumar los anteriores se le llama resultante.
En realidad tú puedes darle cualquier letra, ¿no? Si yo agarro el vector A y sumo con el vector B, a mí me va a dar otro vector. Tú tienes todo el derecho de ponerle la letra que tú quieras. T, E, F, G, H, I, la que tú uses, en realidad no interesa. Solo que de manera convencional se utiliza a la letra R, porque la letra R, llamada resultante, indica que tú has... ¿Qué operación has hecho? Ahora, profesor. ¿Qué dice acá, papichulo? ¿Qué dice? Toma. Toma. Cuando a ti el problema te diga, hallar el vector resultante, te está pidiendo que hagas ¿qué? Suma. Una suma. Los vectores es lo que te está pidiendo. ¿Sí? Es un acuerdo convencional, sí, que ha durado por miles de años. No, mentira, te doy. Es un acuerdo que si el problema te dice hallar el vector resultante, te está diciendo que sumen los vectores pues, que te va a dar el problema. El problema te puede dar 2, 3, 4, 20, 80 vectores, qué sé yo. Entonces tú los tienes que sumar. Entonces, para sumar los vectores, vamos a calcular el vector resultante, ¿no? Que significa sumar vectores. Ahora, para sumar los vectores, nosotros vamos a tener dos, bueno, hay 3 métodos, solo que el tercero es un poco obvio, pero hay 2 en realidad, el método del paralelogramo y el método del polígono. Nosotros vamos a empezar con el primero de los métodos, con el conocido método del paralelogramo. Entonces ponemos por aquí, método del paralelogramo. Este método te permite sumar solo 2 vectores. No te permite sumar más. ¿Qué, profe? ¿Y si yo tengo 5 vectores? ¡Qué caballero! Pues vas a tener que sumar estos 2, te da 1 y te quedan 4. Sumas estos 2, te da 1 y te quedan 3. Sumas estos 2, te da 1 y te quedan 3. Sumas estos 2 y te queda 1. Y ese es el resultado. ¿Qué de 2 en 2, maestro? Cálmate, no se lloró. Se supone que si hay más vectores, existirá otro método, pues para sumarlo más rápido. Es el método del polígono. Pero este método es para sumar solo 2 vectores. Solo se pueden sumar 2 vectores, los cuales deben estar unidos por la colita. Obligatoriamente. O sea, de cajón. Si tú quieres aplicar el método del paralelogramo, no solamente significa que solo vas a sumar 2 vectores, sino es que tú tienes que asegurar que las colitas estén unidas. Si no, no se va a poder aplicar esta vaina. Entonces, la forma correcta de aplicar el método del paralelogramo es que los vectores que tú vayas a sumar estén unidos ¿por dónde? Estén unidos por las colitas. Y si no están unidos, maestro, pues lo mueves, ¿no? Mueves al vector, pero no le cambies su dirección, ¿no? Para que la dirección de un vector sea constante, lo tengo que mover entre rectas. ¿Qué rectas? Paralelas. Paralelas, ¿no? Porque paralelo significa misma dirección. Entonces tú mueves al vector entre rectas paralelas. No, si tengo un vector aquí y tengo un vector acá. Entonces no te aguachitubes. Por acá le trazas una paralela a él y ahí le dibujas al vectorcito B, ¿no? Y ya lo moviste, ¿no? Ya lo moviste. Ya hiciste que esta colita y esta colita coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que tú tengas a los 2 vectores unidos por la colita, te va a determinar una medida angular. ¿Sí? Te va a determinar una medida angular. Que yo le voy a poner beta. Una betita.
Este vector A tiene su módulo, que lo voy a poner A minúscula, y este vector B tiene su módulo, que se va a llamar B minúscula. Ahora, con el método del paralelogramo, yo puedo hacer dos cosas. Uno, dibujar al vector resultante. Lo puedo hacer. Si yo agarro el vector A y le sumo con el vector B, ¿sí? Me va a generar un vector llamado resultante. Pero ya sabes que aquí entre nos puedes ponerle cualquier letra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bien sencillo. Por la cabecita de cada vector, nosotros vamos a trazar paralelas. Por la cabecita de A le voy a trazar una paralela B. Ahí está. Y por la cabecita de B le voy a trazar una paralela A. Ahí está. Entonces se forma una figura geométrica conocida como Paralelogramo. paralelogramo. Obvio, ¿no? Entonces, la diagonal de ese paralelogramo a partir de la colita común será mi vector resultante. El vector A ya no existe, el vector B ya no existe, solo me quedaría ese único vector, que es el resultado de sumar A con B. ¿Todos de acuerdo? Así es como se dibuja el vector resultante. Trazas una paralela al vector B por la cabecita de A y por la cabecita de B le trazas otra paralela al vector B para formar un paralelo. Y ahí está, él es el vector resultante. Con este método puedo dibujar este vector que resulta de sumar estos. Ahora, también puedo calcular su módulo. Y su módulo tiene una fórmula bien graciosa. Es equivalente a la raíz cuadrada del módulo. Al cuadrado más b cuadrado por el coseno. Más el coseno, ¿verdad? Claro, más el doble del primero por el segundo. Ah, ya, más por el coseno de... Por el coseno del ángulo. Claro, por eso es que es muy importante que las colitas estén juntas. Porque de esa manera yo voy a determinar el ángulo que va en la forma. Si no, vas a hacer cualquier cosa. Bueno, y raíz cuadrada de toda esta cochinada. Profe, ¿me lo tengo que aprender? Sí, por desgracia sí. Te lo tienes que aprender. No sé, repítetelo 100 veces, tatúatelo por acá. No sé, hermano, pero te lo tienes que aprender. ¿Eh? Te lo tienes que aprender. Sí o sí. Ahora, acá nosotros podemos hacer un pequeño artificio que hemos aprendido en Pitágoras. Porque si los números y los módulos son muy grandes, ¿yo qué puedo hacer? Factorizar. Claro, pues factorizo y saco de la raíz a ese factor común y ya hago paralelogramo con cantidades más pequeñas. Pues, ¿no? ¿Te imaginas que que el problema sea tan desgraciado de que te diga, ¿no? Hallar el módulo del vector resultante, si el vector A tiene un módulo pues de 34, ¿no? El vector B tiene un módulo de 51 y el ángulo formado entre ellos es 60. Pucha, yo sé que va a haber un desgraciado que va a decir raíz cuadrada de 34 al cuadrado, más 51 al cuadrado, más el doble de 34 por 51, por el mano, no. ¿Qué número en común hay? 17. 17. ¿Cuánto me queda? 2. 17. ¿Cuánto me queda? 3. Entonces, el módulo de la resultante, ¿cuánto será? 17 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble de 3 por 2, ¿no? Perdón, más el doble de 3 por 2 por el coseno de 60. Y ya mira, esto es más facilito, ¿pero cuánto sale? Coseno de 60, ¿cuánto es? 1/2. Te dije que tormenta fifiamos. Un medio. Tu amigo, 1/2. Se va. ¿Cuánto te quedó? ¿3 por 2? 6. 6 más 4? 9. 10. ¿Y 10 más 9? 19. Bien, y esa es la respuesta.
O sea, aplicar el método del paralelogramo es bien sencillo, es simplemente reemplazar y tener cuidado que si los números son muy grandes, pues se factoriza, ¿no? Se factoriza. Entonces, ese es el método del paralelogramo. Te permite dibujar a la resultante y te permite calcular el módulo de la resultante. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Se entienden, chicos? Profe, ¿por qué eliminó las flechitas del vector B? ¿Cómo? ¿Por qué eliminó esas flechitas del vector B? ¿Qué tiene el vector? O sea, ¿por qué eliminó esa parte? Porque cuando tú sumas vectores, esos vectores que estás sumando ya desaparecen. Solo te quedarías con este vector de R. Ya, profe, gracias. ¿Ah? Igual que cuando tú descompones al vector, te quedas con sus componentes y al vector original también lo desaparece. Bien. Pero la utilidad de esto se basa en los casos especiales que tiene este método del paralelogramo. ¿Que hay casos especiales? Sí, dependiendo del ángulo que hacen los vectores. Mira, en el método del paralelogramo existen casos especiales en función al ángulo que hacen los vectores. Es por eso que es muy importante, muchachos, aclarar que las colitas estén conectadas para determinar ese ángulo. Casos especiales. Primer caso especial. Si los vectores son paralelos. ¿Te acuerdas qué ángulo forman los vectores que son paralelos? 0 grados. 0. Geométricamente hablando, los vectores estarían así. Un vector A estaría por acá y un vector B estaría por aquí. Ahí está, paralelos, formando 0 grados. Este módulo es de A y este módulo es de B. Acá la resultante sería que tú agarres esta flecha y lo coloques aquí nada más. Y formes una flecha más grande. Esa sería la resultante. Y el módulo de la resultante simplemente sería, ya no toda la formulota se resume a simplemente sumar los módulos. Que se suma nada más 200, 6 y 2, 8. Pero siempre y cuando sean ¿qué? Paralelos. Y a esta resultante que se calcula sumando módulos se le llama máximo. Entonces pregunta, ¿cuándo la resultante
de dos vectores se vuelve máximo? Cuando son Cuando antiparalelos. son paralelos. Cuando esos dos vectores son, Paralelos. forman Ángulo de Un 0 ángulo de 0 grados. forman un ángulo de 0 grados. Muy bien. Excelente. Caso 2. Si los vectores son antiparalelos, o sea, ¿qué ángulo forman? 180. 180 grados. Eso significa que por acá va a haber un vector A y por acá va a haber un vector B. ¿Sí o no? Él es módulo A, él es módulo B. La resultante apuntará hacia donde apunta el vector más grande. Esa es la resultante. La resultante apuntará hacia donde apunta el vector más grande. Y obviamente es lo que le falta al otro vector. Es por eso que aquí, cuando dos vectores son antiparalelos, la resultante es más chiquita. ¿Sí o no? Acá cuando son paralelos, la resultante es grandota, es la unión de estas dos flechas. Acá el módulo de la resultante simplemente será ¿qué cosa? No menos B. La diferencia de módulos. Obviamente vas a restar el módulo más grande con el más chiquito, ¿no? No vas a restar el más chiquito con el más grande. No, pues. Y a esta resultante, ¿sabes cómo se le llama? Resultante mínima. Mínima, muy bien. Entonces, ¿cuándo dos vectores forman una resultante mínima? Cuando forman un ángulo de 180 grados. Son antiparalelas. Son antiparalelos. Forman un ángulo de ¿cuánto? De 180 De 180. grados. Ahí solo tienes que restar los módulos, ¿no? O sea, bien sencillo, pues, ¿no? Si tengo por acá un vector de 6 y por acá un vector de 3, un vector de 4, ¿cuánto vale la resultante? 2. 2 Pero ¿para dónde apunta la resultante? ¿Para la derecha? para la o derecha. 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 La resultante apunta a la derecha y vale 2. ¿Te das cuenta? Y si estuviera acá, ¿cuánto vale la resultante? 10. 10. Y apunta a la derecha, pero obviamente es más grande. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Son casos especiales, ¿no? Bien, falta un tercer caso, que es cuando el vector forma 90 grados. ¿No? Pero, lastimosamente, muchachos, el tiempo nos ha ganado, ya son las 4:47. Oye, el tiempo pasa a volar. No sabía que faltan, yo creí que faltaba tiempo. Pero bueno. Profesor, ¿Cómo huele el tiempo cuando uno estudia? Dígame, preguntas. sí, profe, en el caso de las resultantes máximas y mínimas, ¿pueden ser más de dos vectores los que se sumen o se resten en su respectivamente? ¿O solamente tendría que hallarse dos vectores? Bueno, en el caso de la suma, sí puedes sumar varios, pero se le denomina como máxima exclusivamente para dos vectores. Y eso es lo que tú vas a leer en el enunciado. O sea, si tú tienes varios vectores apuntando a la misma dirección, es obvio que vas a tener que hacer sumar nada más los módulos, ¿no? Eso vale 4, vale 3, vale 4, vale 5, y suma, ¿no? Pero no tendría sentido decir resultante máxima. Acá no tendría sentido eso. La resultante máxima solo tiene definición de máximo cuando es de 2 nada más. Solo y exclusivo para eso, ¿no? Igual, si tienes varios vectores de direcciones opuestas, ¿no? Ahí lo que vas a hacer es n con n lo restas, o más fácil, ¿no? Esto con esto lo sumas, esto con esto Y lo le restas sumas, la suma. y luego al final lo restas, ¿no? Te fijas quién tiene el lado más grande y hacia ahí apuntará la resultante. Y acá no tiene sentido decir mínima, ¿no? La resultante máxima y mínima solo tiene sentido para dos vectores, nada más. Perfecto, gracias. Bien.
Bien, muchachos, entonces, hasta acá ha llegado hasta acá ha llegado la clase de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que se haya entendido, chicos, ya que eso es lo más importante. Ya que recuerda que lo más importante de todo esto eres tú, es el estudiante, ¿ya? Así que, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. En serio, en verdad, espero que haya sido entretenida la clase y que hayas aprendido bastante. Conmigo será hasta el día sábado, ¿sabes? Segundo bloque, 10 y 15 de la mañana. Por favor, entra temprano. Nos vemos, chicos. Chao. Cuídense. Gracias. Profe, cuídese. Gracias. Hasta luego, ¿ya?